¿Qué hay de nuevo, familia? Estamos aquí en la presentación del Huawei Mate X, el teléfono plegable de Huawei que nos ha dejado realmente impresionados. ¡Empezamos! Vamos a hablar primero del diseño. La pantalla principal es de 6,6 pulgadas, con una relación de 19,5 a 9, que es la relación que tienen prácticamente todos los móviles de gama alta de los últimos años. La pantalla trasera es más alargada, es de 6,38 pulgadas, con una relación de 25 a 9. Cuando la abrimos es cuando se transforma en una tableta de 8 pulgadas, prácticamente cuadrada, con una relación de 8 a 7,1. Hablemos del grosor, es realmente fino, principalmente en la parte de la pantalla llega a 5,4 milímetros, menos que un iPad Pro, para poder compararlo con algo. En la parte más gruesa, en la parte de la derecha, que es donde está toda la tecnología, la parte de las 3 cámaras, la parte del sensor de huellas dactilares, los sensores internos que identifican si la tableta o el móvil está abierto o está cerrado, esa parte tiene un grosor de 11 milímetros. Pero cuando cerramos la tableta y la transformamos de nuevo en un móvil, continúa siendo de 11 milímetros, ya que la pantalla se mete dentro del dispositivo de forma que no queda ningún tipo de grosor adicional. Es un diseño bastante bien cuidado, hemos visto que es bastante ágil la apertura y el cierre del dispositivo y es bastante sencillo tenerlo en la mano, con lo cual no va a haber ningún problema de usabilidad y solamente serán las aplicaciones las que nos indicarán cómo podremos usar este dispositivo aprovechándolo al máximo. Hablemos de la conexión, es el móvil 5G de Huawei, es decir, ya utiliza el chip Balón 5000 que presentaron en enero de este año, que permite un tráfico de internet a unas velocidades 10 veces superiores que el 4G, e incluso 2 veces superiores al tráfico 5G industrial. De hecho, lo están llamando ya sub 6G, sí, aunque pueda parecer sorprendente hablar de 6G todavía a estas alturas. De hecho, en Finlandia ya se está empezando a hablar de tecnología 6G, con lo cual hay que empezar a ir preparando el camino y Huawei lo tiene bastante claro en este sentido. ¿A qué velocidades podemos navegar? Pues para que nos hagamos una idea, podemos bajar un archivo de 1 giga en solamente 3 segundos. Bueno, sobre 5G y tecnologías 6G y sub 6G hablaremos mucho durante los próximos días en el Mobile World Congress, así que suscribiros si no os perdáis ningún vídeo de lo que anunciaremos durante los próximos días. Sobre las cámaras, bueno, son 3 cámaras que aparecen en la parte más gruesa, las 3 cámaras son de Leica. Existe un modo selfie que simplemente tenemos que girar el dispositivo para que con la pantalla trasera podamos hacer nuestra fotografía utilizando el botón del software. No existe un botón de cámara especial para selfie. Por otro lado, tiene un modo espejo, de manera que cuando hacemos una fotografía a una persona, esa persona puede ver lo que se está capturando o lo que se está grabando al mismo tiempo que se realiza la acción. Llama la atención también el que al desplegar el dispositivo para el modo tableta, podemos también hacer fotografías en modo tableta. El software incluso muestra en la parte inferior las diferentes opciones, modo automático, modo con filtros, modo personalizado, y esto evita que los turistas vayan con las tabletas haciendo fotografías a los diferentes monumentos cuando pueden tener un móvil, desplegarlo, hacer la foto y plegarlo de nuevo. Otro punto que ha llamado bastante la atención es la batería, 4500 mAh, disponibles gracias al hecho de que tienen 2 módulos de batería distribuidos en los 2 módulos de cada una de las pantallas del dispositivo. Pero no solamente es la capacidad de batería, sino también la velocidad de carga. Tiene un sistema de 55 vatios de carga, es decir, si lo comparamos con los 40 vatios del Mate 20 Pro, vemos que ya es bastante superior a lo mayor que conocíamos, o si lo comparamos con los 15 vatios del Note 9 de Samsung, por ejemplo. Esto permite que en solo 30 minutos tengamos un 85% de carga, más de 3.800 mAh disponibles en nuestro dispositivo. Es decir, es una carga que nos permitirá usar el dispositivo durante seguramente más de 2 días a rendimiento máximo, es posible que a 3 días sin ningún tipo de problemas, aunque eso tendremos que tenerlo en manos durante bastante tiempo para poder comprobarlo. Y eso es todo, esperemos que os haya gustado este vídeo, que le des al like, que lo compartáis con vuestros amigos y por supuesto, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo vídeo.